donde discutamos también y donde nos preguntemos las formas de que este país en algún lugar, en algún momento, sea un país en paz. El director de nuestra casa les extiende también la invitación, el saludo y el agradecimiento de que nos tengan en cuenta para estos eventos y los lanzamientos de los informes. Entonces, un abrazo y esperamos que sea un espacio muy ameno y muy digno también, como siempre. Muchas gracias, Yuri. Bueno, gracias por estar aquí en un día tan importante para el movimiento social. Hace 34 años, la Organización Mundial de la Salud tomó una decisión apenas lógica, y es que sacó de su listado de enfermedades mentales la homosexualidad. Luego lo hizo con las personas trans. Y eso fue el resultado de una lucha de muchas y muchos activistas que le exigíamos a la sociedad vernos como ciudadanas y ciudadanos y no como enfermas. Ayer en el Senado de la República de Colombia, en una audiencia preparatoria a lo que será la votación del proyecto de ley Inconvertibles para prohibir las mal llamadas terapias de conversión, muchos políticos de nuestro país, muchos y muchas de nuestro departamento, durante 6 horas usaron los micrófonos del Congreso para volvernos a llamar enfermas, desviadas, con problemas mentales, indignos e indignas de construir un proyecto de vida. Por eso yo saludo mucho este espacio. Quiero agradecer aquí y los esfuerzos constantes de la comunidad internacional en cabeza de la Embajada de Francia para que los derechos humanos sean una realidad en Colombia. Por supuesto, a Carlos y al equipo de la alcaldía, que nos ha llevado a recuperar la esperanza de que es posible aquí en Medellín construir un proyecto de vida desde la diversidad sexual y de género. A Yuri, que ha hecho de esta nuestra casa, y es que la memoria la construimos también las personas LGBTIQ+, y la memoria repara y la memoria transforma. Y por supuesto a Edgar desde la gerencia, con quien hemos venido construyendo caminos conjuntos porque nos seduce esa apuesta de pensar la vida digna de las personas LGBTIQ+ en el distrito. El informe Incontables, que ya les vamos a presentar, que para eso han venido y se los vamos a entregar para que sea motivo de lectura, es un informe que está cargado de dolor, de tristeza, de impotencia, y que ha hecho realidad una de las frases de León Zuleta, pionero del movimiento LGBTI colombiano de esta ciudad, que decía una vez en una conversación en la Escuela Nacional Sindical con el movimiento feminista de Medellín, que nuestra vida se niega a ser olvidada. En el año 2023, en Caribe Afirmativo reportamos 156 asesinatos de personas lesbianas, gay, bisexuales, trans, intersex, queer, no binarias, que fueron asesinadas, según la Fiscalía General de la Nación, presuntamente por su orientación sexual, identidad y expresión de género. En ese mismo año logramos documentar con muchísima indignación que nuestro país reportó un incremento del 49% en hechos de violencia por parte de la policía hacia las personas LGBTIQ+. Pero además, en ese mismo periodo de tiempo damos cuenta de una cifra totalmente preocupante. En Colombia, en el año 2023,
se amenazaron de muerte 2.236 personas, líderes y lideresas del movimiento LGBTIQ+, es decir que cada día 11 liderazgos LGBTIQ+ reciben una amenaza de muerte. Pero además de ello, dimos cuenta de 412 casos de violencia sexual hacia personas con experiencia de vida trans y hombres gays. Recogimos la información de la unidad de víctimas de 115 nuevas víctimas del conflicto armado cuyo hecho de victimización está relacionada con su orientación sexual, identidad y expresión de género. Y durante el año pasado en nuestro país se activaron 12 acciones urgentes de protección en 12 casos de liderazgos individuales y colectivos LGBTIQ+, que le costaron en algunos casos la vida a la gente. Estos datos no generan alegría presentarlos, generan indignación y hacen sentir que en nuestro país todavía ser una persona diversa sexualmente, apostar por un proyecto de vida trans, significa violencia. Y cuando llegamos al departamento de Antioquia, nos preocupa que casi siempre somos el segundo o tercer territorio de mayor ocurrencia de estos hechos de violencia. El departamento que más homicidios y feminicidios reportó contra personas LGBTIQ+ fue el Valle del Cauca, pero en segundo lugar fuimos nosotros, el departamento de Antioquia, el departamento que mayores casos de violencia policial reportó fue el Distrito Capital, Bogotá, pero seguido por el departamento de Antioquia. El departamento que representó más amenazas fue el Valle del Cauca, en segundo lugar Bogotá y en tercer lugar Antioquia, y así empieza a aparecer un deshonroso primer lugar que tenemos que trabajar para que no sea así. Por eso, gracias por estar aquí. Y básicamente nuestra presencia en el día de hoy busca activar 3 acciones que son muy contundentes. La primera, parafrasear lo que ya mi compañero John decía hace 2 días en el Consejo Distrital de Medellín. Necesitamos rodear la política pública distrital y la gerencia de diversidad sexual y de género de la ciudad para que Medellín sea una ciudad líder en proteger la vida de las personas LGBTIQ+, y esperamos que las concejalas y los concejales hayan tomado atenta nota de nuestra solicitud. En segundo lugar, queremos hacer memoria. En el Día de No a la Homofobia y No a la Transfobia, queremos traer a la memoria un montón de compañeros y compañeras que hoy no están con nosotras y nosotros porque fueron asesinadas o desplazadas o están confinadas en el miedo. Por ellas hacemos de este informe una denuncia pública y queremos que esta memoria sea un acto de reparación, pero también un llamado a las autoridades de no repetición. Y en tercer lugar, con la presentación de este informe, queremos llamar la atención de que si bien hay que rodear al movimiento LGBTIQ+, hay una emergencia con la vida de las personas trans. Por eso, en esta jornada del año 2024, desde Caribe Afirmativo, hemos concentrado la acción en el eslogan "Las vidas de las personas trans importan", y queremos llamar la atención de vaciar nuestros discursos políticos y sociales de prácticas transfóbicas. Hay prácticas transfóbicas físicas que van a escuchar en los relatos del informe, que necesitamos erradicar de inmediato, pero también hay prácticas de transfobia verbales, en discursos, en chistes, en las emisoras, en los documentos, en los espacios públicos, que no podemos permitir. Y hay prácticas transfóbicas en actos simbólicos que hacen sentir que las vidas de las personas trans no importan. Hace 3 semanas, en el lapso solo de 10 días, 8 mujeres trans fueron asesinadas en Colombia. 4 en el Valle del Cauca,
2 en Bogotá, una en Tolima y otra más en Nariño. Sigue siendo el sector del grupo poblacional con menor expectativa de vida, con mayor dificultad de acceder al trabajo, con barreras en la educación y con muchísimas dificultades para poder hacer uso del espacio público. Por eso, en este día, si bien nos unimos al llamado mundial de no más prácticas de desprecio hacia las personas LGBTIQ+, desde Medellín queremos poner el zoom en la vida de las personas trans que justo el 20 de julio van a radicar en el Congreso de la República como una iniciativa ciudadana un proyecto de ley que se llama Identidad Integral Trans. Esperamos que Colombia no solamente dignifique la vida de las compañeras, los compañeros y los compañeros trans, sino que ciudades como Medellín, la que tanto amamos y en la que hemos construido nuestro proyecto de vida, sea una ciudad que empiece a liderar transformaciones y que esas transformaciones se garanticen y se manifiesten en que las vidas de las personas LGBTIQ+ pueden ser vidas vividas con alegría y dignidad. Muchas gracias por estar aquí y siempre que sea necesario vamos a denunciar la violencia hasta que ninguna vida sea aniquilada, porque eso es lo que exigimos: vida digna para todas las personas LGBTIQ+. Muchas gracias. Gracias, Wilson, por esas palabras de instalación. Vamos al grueso y al centro de esta presentación el día de hoy. Así que invitamos a nuestro compañero Cristian de la Rosa para que nos acompañe. Cristian de la Rosa es abogada, encargada del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo. Bienvenido. Espero que se encuentren bien. Hola, ¿sí me escuchan? Sí. Bueno, primero que todo, bueno, uno no debería decir primero que todo, porque decir primero está antes que todo. Bueno, quería comentarles que yo hablo muy rápido. Entonces, si ustedes ven que yo estoy hablando muy rápido, háganme una señita, porque pues yo soy de la costa, entonces tengo la tendencia a ir como volando, y creo que todo el mundo me está entendiendo lo que estoy diciendo, y puede que no sea así. Entonces, pues esa es la primera solicitud que les hago. Y pues aquí vamos a tocar muchos asuntos, muchas temáticas. La intención es que si ustedes tienen preguntas, por favor anótenlas y podemos tener un espacio de preguntas una vez lo cuente o una vez termine de hablar sobre ello. Puede que ahorita también me levante porque no me gusta estar como tanto en una misma posición. Y pues quiero contarles que pues yo soy Cristian de la Rosa, me encargo del Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo, soy uno de los coautores de este informe que se llama Incontables, sin registro no hay memoria. Y quiero iniciar echándoles una anécdota de por qué decidimos llamar este informe Incontable. Nosotros este informe lo empezamos a construir 6 meses antes de la presentación. Mentira, más de 6 meses, porque a partir de agosto ya yo estoy pensándome la estructura del próximo informe. Entonces estoy apenas terminando de presentar el del 2023 y ya me estoy pensando el del 2024. Y para construir este informe nosotros recurrimos a muchas fuentes de información, entre ellas, por ejemplo, las denuncias directas, los reportajes de medios de comunicación. Hacemos una solicitud de información a través de derechos de petición. Antes enviábamos casi 200 derechos de petición, ya hoy hemos optimizado, nada más enviamos 60. Reducimos que un 60% todas las solicitudes de información, en donde solicitamos información clave, instituciones, por ejemplo, el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Fiscalía General de la Nación, que tiene una dependencia que es la Subdirección de Políticas Públicas. Enviamos al Observatorio de Derechos Humanos de la Policía, entre otras instituciones. Y este año solicitamos información a la Subdirección de Políticas Públicas, que es la Fiscalía, y nos dio una respuesta el 26 de enero del 2024. Y dijimos, qué sorpresa, porque nunca nos responden a tiempo, siempre nos responden por allá
al final de 15, cuando enviamos como un preaviso de que vamos a interponer una acción de tutela o algo así. Y este año nos respondieron temprano y dijimos, por primera vez vamos a construir el informe sin que estuviésemos corriendo. Pero el problema fue cuando empezamos a analizar los datos, que nos empezábamos a encontrar unas incongruencias que dijimos, bueno, puede ser que nos hayan respondido y se hayan equivocado en algunas cosas, vamos a preguntar. Y les enviamos un derecho de petición solicitando una reunión aclaratoria. ¿A qué se debió la reunión aclaratoria? Empezamos a encontrar categorías de personas que eran enunciadas como heterosexuales dentro de su base de datos. También nos encontramos con personas que estaban, o víctimas que no tenían ningún tipo de registro, es decir, estaban completamente en blanco, y uno decía, bueno, ¿y estas personas cómo las podemos tener? ¿Cómo son categorizadas o contadas como personas LGBTIQ+? Nos encontramos también con una categoría que nos generaba bastante preocupación y era el uso de la sexualidad dentro de las casillas de orientación sexual. Sobre todo nos generaba con dificultades porque decían, bueno, la Fiscalía cómo definió o cómo define la asexualidad, porque pues el sistema de información de la Fiscalía y de otras instituciones es muy del sistema o de la perspectiva contemporánea sobre la sexualidad, que sigue encasillando de que las personas somos homosexuales, heterosexuales, bisexuales, y pues hay un paradigma más contemporáneo que habla de que la sexualidad es un espectro. Entonces pues estamos transitando, viendo la sexualidad completamente, y ese paradigma actual o contemporáneo pues plantea que la sexualidad es una forma de relacionamiento, que no necesariamente tiene que ser una orientación sexual, sino una forma de relacionamiento. Entonces había como cuestionamientos porque decíamos cómo epistemológicamente la Fiscalía hace esta categorización. Y eso se lo enviamos el 15 de febrero y no nos respondieron. Nos citaron a una reunión que se realizó el 6 de marzo. Y el 6 de marzo la Fiscalía nos dice, oye, no, es que la información que les enviamos el 20 de enero estaba errada. O sea, los datos que les dimos estaban completamente errados. Y le preguntamos cómo así que estaban errados. Nos dijeron, no, cambiamos la metodología de conteo de víctimas. Y por ende hay unas pequeñas variaciones. Pero las pequeñas variaciones eran que, mientras que en la respuesta de enero nos decían que en amenazas habían 5.500 víctimas, en la respuesta de febrero nos decían que habían 2.373 víctimas. Y le decíamos, estas no son diferencias diminutas. Estamos hablando que hay una reducción de la mitad de las víctimas, y esto nos preocupa sobre el asunto de la veracidad de los datos. Y le decíamos, nos preocupa la veracidad de los datos porque estamos hablando que hay una reducción exponencial de las víctimas, que nos pone también a cuestionarnos si la información que la Fiscalía General de la Nación nos ha dado anteriormente es completamente veraz. Porque si una modificación de la metodología de control de víctimas hace que haya variaciones tan grandes, hay que preguntarse verdaderamente sobre la veracidad de los datos. Y en últimas terminamos construyendo este informe, finalizándolo el 8 de marzo, y decidimos llamarlos incontables por ese motivo. Porque quien tiene el deber de investigación y eventualmente de contabilización de las violencias contra personas LGBTIQ+ es el Estado. Y si el Estado no es capaz de dar respuesta sobre cuántas víctimas han sido afectadas, no solamente está incumpliendo mandatos nacionales, sino está incumpliendo tratados internacionales que establecen que los estados deben tener sistemas de información claros para poder dar respuestas y crear políticas públicas para afrontar estos múltiples hechos de violencia. Y pues también le denominamos incontable, porque ahorita que empecemos a hablar van a darse cuenta de que no todo es tan fácil, porque las instituciones tienen muchas variaciones en cómo contabilizan los números de víctimas. Entonces, eso quería hacer esa introducción, me voy levantando porque no me gusta estar sentado. Y por eso este año le denominamos incontables y quería echarles esta anécdota. Voy a hacer unas aclaraciones metodológicas para poder comprender un poco el informe. Por cierto, al entrar entregamos como un separador
que tiene un QR. Entonces, si ustedes quieren, pueden escanear en este momento el informe para que mientras yo esté hablando, ustedes puedan ir corroborando la información. Así que, si me equivoco en algún momento, ustedes pueden decir, oye, estás mintiendo porque el informe dice otra cosa. Esta es la 7ª vez que presento el informe, entonces tanto número a veces se me cruza en la cabeza. Aclaraciones metodológicas. Primero, vamos a encontrarnos que en algunos casos yo voy a hablar sobre un conteo de víctimas únicas y en otros casos voy a hablar sobre conteo de víctimas desagregadas. ¿Y por qué recurrimos a esta forma? Cuando las instituciones como la Subdirección de Políticas Públicas nos entrega información, nos da un conteo de víctimas únicas al final. Y ese conteo, lo que dice la institución es que es un conteo en donde se hace una limpieza de la base de datos y por ende cruzan una víctima, o sea, te va a dar una víctima cruzando todos los hechos victimizantes que esta persona denunció. Entonces, si una persona, por ejemplo, denuncia que en el año 3 veces fue víctima de tentativas de homicidio, pues nos van a decir que nos van a contar la víctima por una sola vez y no por el número de los hechos. Sin embargo, en algunos casos puedo utilizar el conteo de víctimas desagregadas porque cuando cuestionábamos a la institución, oye, ¿y cuántas víctimas únicas tienen una orientación sexual? Es decir, son gays, lesbianas, bisexuales, tienen una experiencia de vida trans. No nos podían dar respuestas porque decían que ellos hacían la labor de limpieza y nos daban conteo de víctimas únicas. Pero ese conteo de víctimas únicas no nos da, digamos, tendencias de violencia y no nos permiten identificar cuáles han sido los patrones de manera muy específica. Por eso, en algunos casos, teníamos que recurrir al conteo de víctimas desagregadas. ¿Cómo funciona el conteo de víctimas desagregadas? Es que nos entregan un Excel extensísimo que tiene todos los hechos, entonces nos toca filtrar por territorios, por edades, por perfiles, para poder entender un poco cómo funciona la violencia contra personas LGBTIQ+. Eso es lo primero. Y lo segundo es que en medio de la exposición voy a estar hablando anotaciones que realizamos en el informe que decimos, oye, ojo con esto, porque aquí hay quizás una probabilidad de que la veracidad de los datos no esté completamente saldada. Eso sería como aclaración. Ahí vamos a ir hablando. Entonces, ¿me puedes ayudar? Vamos a iniciar con el panorama integral de las violencias. Quería comentarles, tristemente este año, por este problema, no pudimos sacar información sobre las tentativas de homicidio y las lesiones personales, porque habían tantas discrepancias que nos encontrábamos que la mitad de las víctimas que nos entregaban las instituciones estaban en blanco. Entonces decíamos, y ahí les he hecho también otra aclaración, esto resuena muchísimo porque ciertas instituciones tienen una casilla obligatoria, que es la casilla obligatoria en donde cuando los funcionarias y funcionarios están llenando la información, llenan y dicen LGBTI, pero esa es la única obligatoria. Entonces los funcionarios no te llenan sin la orientación sexual específica, es decir, soy un hombre gay, soy una persona bisexual, y te dicen tampoco la identidad de género, lo que hace que la posibilidad de crear perfiles más específicos de las víctimas sea completamente reducida. Entonces, panorama integral, querido yo, ¿me puedes ayudar? En el panorama integral, las cifras que ustedes van a ver aquí, al final, aquí en las diapositivas, todas son cifras de víctimas únicas, es decir, un conteo limpio. ¿Qué nos plantea en términos generales el conteo de víctimas únicos que he realizado? Para el año 2023 hubo una disminución de las violencias del 1.24% en comparación con el año 2022. Sin embargo, esto no es tan alentador, porque cuando analizamos por conductas de manera muy específica, nos vamos a encontrar que en homicidios, en violencia policial y en actos de discriminación, se reporta un aumento de víctimas o de hechos victimizantes. Entonces el panorama no es tan alentador. En términos generales podemos decir hay una disminución en estas 4 conductas, pero de manera muy específica hay un aumento. En este año por primera vez abordamos un poco el asunto de violencia sexual para personas LGBTIQ+.
no lo vinculamos en este panorama integral porque no nos era fácil comparar con el año anterior. Entonces, por eso no va a encontrarse información sobre esto. ¿Yo me puedes pasar un poquito más? ¿Qué nos da en términos de cuando analizamos por orientaciones sexuales o identidades de género este panorama? En términos generales podemos decir que hay una reducción de los hechos de violencia que se ejercen contra hombres gays y mujeres lesbianas. La reducción en el caso de mujeres lesbianas es del 26.6% y en el caso de hombres gays del 34.7%. Esto se repite también en los casos de hombres trans y de hombres bisexuales. En el caso de los hombres trans es del 17.22% y de hombres bisexuales del 2.75%. Sin embargo, hay un aumento que nos genera bastante preocupación frente a los hechos de violencia contra mujeres trans, y ven que en pantalla hay un 56.25% de aumento de estos hechos de violencia, así como en el caso de mujeres bisexuales, que es un fenómeno bastante interesante. Si nosotros analizáramos las violencias de mujeres lesbianas, bisexuales y trans entre 2023-2022, nos plantean que hay una reducción del 1.7%, no es una reducción bastante tan grande, es decir, hay que pensarse sobre las acciones de prevención de violencia contra mujeres. Y en el caso de personas con experiencias de vida trans, como categoría general, pues nos plantea que hay un aumento también de los hechos de violencia, y ahorita lo vamos a analizar de manera muy concreta. ¿Me puedes ayudar pasando a la siguiente diapositiva? La siguiente, por favor. Y aquí vamos a empezar a analizar los hechos de violencia de manera muy específica. Para el año 2023, por ejemplo, el cruce de información o la triangulación de la información nos dicen que en Colombia fueron asesinadas 156 personas LGBTIQ+. ¿Qué quiere decir esto? En Colombia cada 2.3 días, es decir, cada 55 horas, una persona LGBTIQ+ fue asesinada, sea por su orientación sexual, su identidad o expresión de género diverso. Esto en términos más castizos quiere decir que en una semana, probablemente, si lo hiciéramos, la probabilidad nos dice que en una semana podrían estar asesinando a 3 personas LGBTIQ+, y en un mes 12 personas, aproximadamente. Obviamente, esto es como una forma para poder comprender claramente. Cuando uno analiza los históricos de violencia, nos damos cuenta de que hay meses que son más violentos que otros. Por ejemplo, marzo, abril, mayo, y luego hay un crecimiento de las violencias entre septiembre, octubre, noviembre, que es bastante interesante para analizar. Pero además de ello, frente al tema de los asesinatos, pues nos encontramos también que si nosotros trasladáramos este número de víctimas a un conteo aún más claro, podríamos decir que en el año 2023 asesinaron aproximadamente 5 salones de clase de una institución educativa básica secundaria. Es decir, las víctimas de asesinato cabrían en 5 salones de clases de un colegio. Entonces, viéndolos en esos términos, estamos hablando de que hay un conteo bastante peligroso, y sobre todo que esto, en comparación con el año 2022, estas cifras nos plantean que hay un aumento del 7.59%. En el año 2022 se registraron 145 homicidios, este año 156. Y para cuando realizamos la exposición del informe, que era el 8 de marzo, que terminamos el informe que fue el 8 de marzo, pues teníamos estas cifras de 156. Por ejemplo, en estos 2 meses hemos recibido la información de probablemente otros 2 casos más de personas LGBTIQ+, y en nuestros informes temáticos vamos a hacer como aclaraciones de estos nuevos casos para decir por qué o cómo hicieron esto, dónde se reportaron estos asuntos. Por ejemplo, en el departamento de Córdoba, que recientemente encontramos información. ¿Me puedes ayudar un poco? No, puedes retroceder un poco. Les voy a contar algo muy curioso. En el caso de hombres trans, mujeres trans y personas no binarias, nos vamos a encontrar con varias problemáticas. Aquí en los casos de violencia, homicida, nos encontramos con grandes baches, y ahí repito un poco la información que dije al inicio. Primero nos encontramos que los sistemas de información de las instituciones
no incluyen a personas no binarias. ¿Esto cómo lo encontramos? Pues el año pasado asesinaron a 2 personas no binarias que ejercían liderazgo social. Uno ocurrió en el caso en Tolima, que fue la consejita, que era que era una persona con experiencia de vida no binaria, que fue asesinada. Y el caso de Franklin Pavón Camacho, que fue asesinada en Malambo, Atlántico. Cuando nosotros empezamos a recabar la información por departamento, nos encontramos que obviamente no habían personas no binarias y que estas personas paradójicamente estaban registradas como hombres gays. También nos encontramos, por ejemplo, que habían víctimas con identidades no reales, y eso habla mucho sobre la no inclusión de personas no binarias, pero habían asuntos de suma preocupación. Y aquí encontramos 2 ejemplos muy claros, que fue el caso de Dania Charit Polo Solórzano, que es una lideresa trans que fue asesinada en la subregión de Montes de María, que en Bolívar aparecía como un hombre gay. Y en el caso de Teresa Fuenmayor, una mujer trans asesinada en La Guajira solamente se registró un caso de homicidio o de asesinato, y aparecía como un hombre gay. Entonces hay un problema con respecto a las identidades reales de las víctimas, y hay un problema de sistematización y de reconocimiento de estas identidades. Aquí en la tabla van a encontrarse que hombres trans, mujeres trans tienen un numeral indicativo. Pues resulta que en nuestra información, en nuestra limpieza, encontramos que para el año 2023 fueron asesinadas 41 mujeres trans. Pero ¿cómo llegamos a esa conclusión? Cuando nosotros hacemos la solicitud de información, le decimos a las instituciones: oigan, es posible que ustedes nos den como que recurrimos a cómo categorizan las instituciones. Categorizan sexo asignado al nacer, identidades de género, orientaciones sexuales, como todos estos perfiles. Y cuando empezamos a analizar lo que estaba relacionado con violencia homicida, nos encontramos que la Subdirección de Políticas Públicas nos decía: oye, en el año 2023 fueron asesinadas 29 mujeres trans. No, me corrijo, 29 hombres trans. Y yo, como que interesante esto. Cuando empezamos a encontrar, a revisar el sexo asignado al nacer con la identidad de género, nos encontrábamos que por lo menos 21 de las víctimas habían sido categorizadas de manera errónea. ¿Por qué? Porque el sexo asignado al nacer aparecía como masculino y la identidad de género era reportada como hombres trans. Entonces, la información inicial nos decía que las principales víctimas de violencia homicida en el año 2023 eran hombres trans. Pero cuando hacíamos este cruce, encontramos esta discrepancia, y esto se dio principalmente en departamentos como Atlántico, en departamentos como Bolívar, y en departamentos como Valle del Cauca, donde había una discrepancia bastante fuerte. Y luego, cuando analizábamos, por ejemplo, propiamente los casos de mujeres trans, nos decían: no, hay 13 casos de mujeres trans, pero cuando revisábamos su sexo asignado al nacer nos encontrábamos con otra discrepancia. Entonces van a encontrarse allí en la nota de pie de página número 21 y número 22 cómo hicimos ese proceso de limpieza para poder dar esta aproximación de cómo eran las identidades de género, lo más real de las víctimas. Pero aclaramos siempre que aquí hay un problema sobre la veracidad de los datos, porque más adelante nos vamos a encontrar que cuando empezamos a crear perfiles de las víctimas, la Fiscalía General de la Nación registraba personas con identidades de género diversas entre los 0 y los 9 años. Y la pregunta es: ¿cómo se registraron víctimas de violencia homicida que estaban entre los 0 y 9 años como sujetos sexualmente diversos? Y no es que estemos desconociendo de que haya niñas y niñas que desde temprana edad puedan empezar a realizar su construcción identitaria, sino que en el proceso de recolección de la información era si se le había solicitado consentimiento a los padres para registrar esta orientación o identidad de género, o si esto había sido resultado de un proceso de arbitrio de la institución. Entonces ahorita vamos a ahondar sobre ello. Y nos vamos a encontrar también con un personaje LGBTI sin especificar, y son estas personas que no tienen
ni orientación sexual, ni identidad de género, están completamente blancos y solamente aparecen porque hay una casilla que las ha marcado como obligatoria. Entonces miren que el panorama de personas LGBT sin especificar siempre es un espectro bastante importante frente a él. Ahora, medios y patrones empleados. Tengo que decir que no pudimos sacar, no toda la información que nos dan las instituciones es completa. Hay un porcentaje de casos que no sabemos cómo fueron las circunstancias de modo, tiempo y lugar, pero sí logramos identificar algunos patrones en hechos de violencia que los categorizamos por orientaciones sexuales o identidades de género. Entonces, por ejemplo, nos encontramos que los homicidios de defensores y defensoras de derechos humanos son homicidios en donde, o los asesinatos, corrijo, porque pueden ser categorizados como feminicidios también, los asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos tienen el patrón de emplearse armas de fuego y que son realizados a través de la modalidad de sicariato. En el caso de mujeres, de asesinatos de mujeres lesbianas y bisexuales, se encuentra también que hay un patrón de uso de armas de fuego para realizar estos actos en contra de la vida y la integridad personal. Nos encontramos también que los casos en donde se usan armas blancas son los casos en los que son resultados usualmente de problemas categorizados como riñas personales, es decir, ocurren en un momento de tensión entre las partes y que se utiliza el arma de fuego, que la mayoría de las víctimas, que fueron en este caso 30, las armas de fuego fueron utilizadas en órganos sensibles o en la zona del cuello. También el arma de fuego, el arma blanca, corrijo, fue empleada en los casos de homicidios en donde las víctimas se encontraban en sus lugares de vivienda o en lugares de encuentro sexual con el victimario. Este patrón es un patrón que ha sido muy demarcado y, por ejemplo, no solamente ocurrió en el año 2023, sino que se reporta desde el 2021 aquí en Antioquia, específicamente en Medellín, se identificó con mayor fuerza para el año 2022, pero que no solamente está ocurriendo aquí en Medellín, sino que está también ocurriendo en otras ciudades y que nos pone en discusión sobre la sistematicidad de violencia o la posibilidad de la existencia de un patrón sistemático de violencia contra hombres gays y bisexuales. Y eso podemos discutirlos ahorita también. Nos encontramos también que se registraron 12 casos en donde las dos víctimas fueron hombres gays o bisexuales que fueron asesinados mediante asfixia mecánica. ¿Cuál era la característica de estos casos? Las víctimas habían acordado encuentros con sus victimarios y habían permitido de manera voluntaria su ingreso a sus lugares de vivienda o lugares de encuentro sexual. Y ya nos encontramos como unos casitos interesantes, 2 casos donde se utilizaron armas, sustancias tóxicas, venenosas o corrosivas, 7 casos donde se utilizaron objetos contundentes y 1 caso de descuartizamiento de una persona LGBTIQ+. Y aquí en temas de perfiles, pues identificamos algunos asuntos. ¿Cuál fue la dificultad para poder crear perfiles de las víctimas? No tenemos información clara. Más que información clara, la información siempre es insuficiente. A las víctimas es muy difícil poder encontrar factores de racialización, es decir, o categorización étnica, si se reconocen como afro, indígenas. Los grupos etarios también son bastante difíciles de encontrarlos. La ocupación también, pero pues encontramos algunos elementos bien interesantes. Por ejemplo, registramos 7 casos de personas racializadas que se autorreconocían como afros indígenas. Uno de los casos más relevantes fue el caso que ocurrió en Valle del Cauca, en donde una lideresa afro fue asesinada mediante sicariato. Tenemos 7 casos de personas migrantes, lo que plantea una reducción en comparación con el año 2022, donde se registraron 10 casos de asesinatos a personas migrantes, 9 casos de defensores de derechos humanos, y aquí destacamos casos, por ejemplo, de la Consejita, en donde estos casos, reitero nuevamente, el patrón fue utilizar armas de fuego. Sin embargo, hay unos casos
bien importantes a analizar en lo que respecta a personas con experiencias de vida trans, en donde los casos tenían una característica de usar otras formas de violencia que tenían un impacto simbólico. Y ahí destaco el caso de la mujer trans que fue asesinada en Bogotá, que previo al asesinato fue torturada y su cuerpo fue encontrado colgado en una zona boscosa del distrito de Bogotá. Nos encontramos que hubo 2 casos de personas habitantes de calles que fueron asesinadas mientras pernotaban en el espacio público. Aquí en la ciudad de Medellín se registró el caso de una mujer trans que fue degollada mientras se encontraba pernotando en una banca en un parque de la ciudad. 12 casos de personas trabajadoras sexuales. Aquí en Medellín también se conocieron varios casos de mujeres trabajadoras sexuales asesinadas y 11 casos de personas adultas mayores. Frente a los grupos etarios quiero decir algo. No es que las personas adultas mayores fueran el registro más alto de víctimas. El rango etario donde se registraron más hechos de violencia estaban entre los 18 y a los 29 años. Pero pues destacamos este asunto de 11 personas adultas mayores asesinadas porque es un dato interesante, sobre todo porque la violencia que se ejerce contra personas adultas mayores no es una violencia usualmente abordada. Quería decir lo siguiente, que frente a los rangos etarios, les mencioné ahorita que había unos problemas de veracidad de los datos, pues la Subdirección de Políticas Públicas nos menciona que hay 2 casos de menores de edad, entre los 0 y los 9 años, es decir, que son infantes. Cuando analizamos la orientación sexual de las víctimas, nos encontramos que había un infante que era registrado como un hombre asexual y una infanta que era registrada como una mujer bisexual. Y nuevamente destacamos como este problema de la veracidad de los datos, porque no sabemos de dónde la Fiscalía saca esta información, si esta información es completamente real. ¿Me puedes ayudar? Y pues ya, porque no tengo mucho tiempo, voy a empezar a dar información como datos muy generales para habilitar el espacio para que ustedes puedan hacerme preguntas. Frente a violencia homicida, pues miren que Antioquia reporta 20 casos y se configura como el segundo departamento con más hechos de violencia, con más registros de violencia homicida en Colombia. Y tiene una tasa bastante interesante, ahorita la vamos a conocer. Entre Valle del Cauca y Antioquia representan el 33.75% de los homicidios y los feminicidios en Colombia. ¿Yo me puedes ayudar con la siguiente? Y si ustedes ven, la tasa de homicidios de personas LGBTI por cada 100.000 habitantes es del 0.29%. Que uno puede decir en principio, oye, que la tasa de homicidio de personas LGBTI en Antioquia es baja, como reducida. Recordemos que las tasas de homicidios se sacan del total de homicidios en general, es decir, todos los homicidios que se registraron en Colombia. Entonces la fórmula es homicidios de personas LGBTIQ+ sobre homicidios en general por cada 100.000 habitantes. Aunque parece baja, de 0.29%, cuando analizamos en ranking, pues se configura dentro de las 10 tasas más elevadas en Colombia. ¿Me puedes ayudar pasando la siguiente información? Y aquí hay problemas importantes. Nosotros registramos 156 casos de asesinatos en Colombia, pero solamente pudimos tener acceso a 143 casos sobre avances procesales. Y esto se debe a que el Observatorio de Derechos Humanos, cuando cruza información con otras instituciones, termina aportando casos de asesinatos que las instituciones no reconocen. Entonces, solamente pues la Subdirección de Políticas Públicas, que fue la única que nos dio información sobre avances procesales, nos dijeron información de 143 víctimas. Nosotros tenemos 156, es decir, hay 13 víctimas que la Fiscalía no tiene en su registro. Y de esos 143, pues nos damos cuenta que solo 20 llegaron a una etapa de juicio oral. Es decir, que tiene la probabilidad de esclarecerse los hechos. El resto de los casos está en una etapa inicial, que es la etapa de indagación. Es decir, lo único que tienen estos casos es una noticia criminal. Y eso implica, la noticia criminal implica que hay una denuncia. En estos casos de asesinatos, los procesos inician de oficio.
por ende hay un plan metodológico para la recolección de pruebas, pero no hay pruebas para poder realizar una individualización del victimario. O en su defecto, lo único que se tiene certeza es que hay un cuerpo de una persona que fue asesinada, pero todavía no se ha procedido a ningún tipo de investigación. Es decir, y la ley procesal, y quiero dejar esto como constancia, plantea que un proceso penal debería resolverse en el término de un año. Y a finalizar el año 2023, pues tenemos que casi el 73% de los casos se encuentran en una etapa de indagación, es decir, no han tenido avance. Entonces esto es muy importante porque es una constante que se ha registrado en los últimos 3 años. Aproximadamente la posibilidad de esclarecimiento de los hechos en Colombia sobre asesinatos de personas LGBTIQ+, oscila en el 13%. Es decir, del total de casos que se registran en un año, el 13% tienen la posibilidad de ser resueltos. El resto quedarán en los archivos, y por eso nos vamos a encontrar que ahorita vamos a actualizar cuántos de estos casos ahora se encuentran inactivos. ¿A qué se refieren cuando un caso está inactivo? Es que es imposible identificar quién fue el sujeto activo de la conducta. Es decir, no se tiene ni certeza quién fue el asesino, quién asesinó a la persona, y entonces estos casos entran en fase inactiva, porque como no se sabe quién es el sujeto activo, es un sujeto activo indeterminado, pues queda suspendido hasta que en algún momento caiga una prueba para poder reactivar el proceso. Entonces, ahorita vamos a hacer como más rápido. Bueno, ven en pantalla la anterior diapositiva. En el caso de amenazas, 2.333 víctimas de amenazas. ¿Quiénes fueron las principales víctimas? Hombres gays, mujeres lesbianas y hombres bisexuales, pero hay un porcentaje elevado de personas que no se logra identificar su orientación sexual o identidad de género, que representa el 38%. Frente a los rangos etarios, nos vamos a encontrar que las principales víctimas de este tipo de conducta, ¿me puedes ayudar? Son personas que están entre los 27 a los 59 años de edad. Y hay un número interesante, nuevamente surge esta cifra del 1.3%, que corresponde a personas entre los 0 a 13 años, es decir, hay 30 casos de personas menores de edad que están entre los 0 a los 13 años categorizadas como LGBTIQ+, nuevamente los problemas de veracidad de la información. Y hay un número también elevado de personas entre los 18 a los 26 años, corresponden al 26.99%. Entonces aquí, frente a la nacionalidad, pues la mayoría de los casos que se reportaron de amenazas fueron de personas nacionales, y frente a los migrantes hay 116 casos. La mayoría de los casos, podría decirlo que el 90% de los casos corresponden a personas migrantes venezolanas. El resto son personas de nacionalidad como estadounidense, puertorriqueñas, que están a la deriva, pero hay un porcentaje elevado de personas migrantes venezolanas amenazadas. Y si ven este mapa de calor, el departamento de Antioquia es el segundo departamento con más hechos victimizantes, o el hecho victimizante de amenaza. Cuando lo comparamos con la información registrada por el registro único de víctimas, pues nos vamos a encontrar que Antioquia también tiene un número elevado frente a este tipo de hechos victimizantes. Pues registra 42 casos de personas LGBTIQ+ que realizaron una declaración ante la unidad de víctimas y fueron reconocidas por este hecho victimizante, siendo el segundo departamento con mayores víctimas reconocidas por amenaza. Pero que en términos generales, aquí en el departamento de Antioquia se registraron 115 personas incluidas en el registro único de víctimas por hechos victimizantes de amenaza y desplazamiento forzado, que fueron los principales hechos victimizantes en esta zona. Y pues cuando ustedes ven esta cifra, miren que aquí hay otra problemática importante, porque nos dan que los procesos, es decir, aquí metemos un poco la mano, solamente nos presentan 1985 procesos. Eso quiere decir, lo más probable es que esta limpieza sea producto de la conexidad procesal, y es que cuando una víctima ha denunciado varios hechos, si hay, por ejemplo, un sujeto activo, es el mismo sujeto activo, lo que terminan es uniendo los procesos. Entonces lo que nos dice es que por conexidad procesal hay 1985 procesos. Pero si ustedes ven la información de
1.985 procesos, solo 4 llegan a juicio oral. Es decir, los casos de amenaza no son investigados y la mayoría quedan en etapa de indagación. Y ven que los casos que se encuentran en etapa de indagación son los casos más elevados. Arriba se encuentran los activos, en donde se tiene conocimiento de quién fue el victimario de la violencia. Pero cuando están inactivos, es un sujeto activo indeterminado, no se sabe quién amenazó, porque la amenaza pudo haber sido un panfleto, un mensaje de texto, en donde no se logra identificar quién es la persona, y esos casos terminan ahí, en stand-by. No los van a investigar. Y pues lo más preocupante es que, aún teniendo certeza o individualizando quién es la persona, pues miren que solamente 6 llegan a un avance, a una etapa de investigación en donde se vincula a una persona a un proceso propiamente. En casos de violencia policial, pues miren que pues hay un registro de 155 víctimas de violencia policial, lo que representa un aumento del 49% con respecto al año 2022. Yo me puedes ayudar con la siguiente diapositiva. En este caso, miren que hay un cambio, porque para el año 2023 las principales víctimas fueron personas que se reconocían como gays. En el año 2022 las principales víctimas de violencia habían sido personas con experiencias de vida trans. Esto es un análisis importante ahí para destacar. Pero, ¿qué encontramos este año? Hubo un aumento de las violencias contra personas bisexuales por parte de la fuerza pública. Yo me puedes ayudar con la siguiente diapositiva. Si ustedes ven en esta pantalla, después de Bogotá continúa Antioquia con un registro de 34 casos de violencia policial. Sin embargo, voy a echarle, podemos adelantar, esta voy a complejizar un poco sobre los casos de violencia policial, porque para hablar de violencia policial nosotros oficiamos a muchas instituciones. Entonces ven que en pantalla la Fiscalía nos dice hay 155 casos de violencia policial, pero después Medicina Legal nos dice nosotros hicimos valoraciones de 97 personas que presuntamente fueron víctimas por parte de la fuerza pública. Y la Defensoría del Pueblo, que oficiamos a la dupla nacional de género, que atiende los casos de personas LGBTIQ+, nos presentan que ellos conocieron 15 casos de violencia policial. Obviamente aquí hablamos muy importante de cómo los sistemas de información no están interconectados. Quizás uno puede dar explicación de que la medicina legal nos da valoraciones médico-legistas y no necesariamente todas las valoraciones terminan en un proceso penal. Entonces eso puede ser una explicación interesante. Pero sí nos genera bastante ruido, por ejemplo, que la Defensoría del Pueblo, que tiene aproximadamente 34 duplas, solamente nos da información de 15 casos de violencia policial. Entonces aquí hay un elemento importante allí a destacar. Y si pasamos un poco cuando abordamos las valoraciones médico-legistas, yo me puedo ayudar pasando más adelante, nos vamos a encontrar, por ejemplo, que quienes principalmente fueron, digamos, en violencia policial, los principales hechos fueron realizados por parte de la Policía Nacional. Pero Medicina Legal nos dice que conocen 2 casos de personas que presuntamente sufrieron abuso, violencia sexual por parte de la Armada Nacional y del Ejército. Entonces ahí es un dato bastante curioso, porque ahorita vamos a encontrar que en los casos de violencia sexual en Colombia las cifras son alarmantes, específicamente para mujeres lesbianas, bisexuales y mujeres trans. ¿Yo me puedes ayudar con él? Miren, si ustedes esta información que ven acá nos la da Medicina Legal. Entonces Medicina Legal utiliza estas categorías de bisexuales, homosexuales y sin información. Entonces cuando yo quiero abordar sobre cuántas personas cuántas mujeres lesbianas fueron víctimas de violencia policial, no nos van a dar información precisa, porque Medicina Legal sigue incurriendo en un sistema que es binario, que es binario y además podríamos decir biologicista. Medicina Legal trata a las personas trans como personas transgénero y no hay ninguna posibilidad de poder realizar un análisis más profundo sobre él, porque la información sigue estando hombre-mujer y por ende a las personas trans que los registros son muy reducidos, porque al final dentro del formulario de Medicina Legal siguen siendo categorizadas con su sexo asignado en la
lo cual genera bastante preocupación porque no tenemos información clara o precisa por parte de Medicina Legal del número de víctimas frente a hechos. Ay, no veo cuánto tengo. Ay, me han cristiado. Pues, ¿qué podría decir? Podemos adelantar un poquito. Esta información es bastante preocupante y podríamos, si tienen alguna pregunta, ahora podemos abordar alguna de las temáticas. Porque quien debería darnos información precisa sobre los casos de violencia policial debería ser el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la Policía Nacional, que tiene su observatorio. Cuando nosotros oficiamos a esta institución, ¿qué es lo que nos dice la institución? Nos da una información que es narrativa. Entonces nos dijeron cuántas formaciones hicieron en el año 2023 para prevenir que los policías ejercieran violencias contra personas LGBTIQ. Nos dijeron cuáles eran los protocolos, nos dijeron todo, nos dijeron maravillas, nos hicieron un proceso de rendición de cuentas sobre lo que habían hecho frente a la directiva 003, pero no nos dieron información sobre los casos. La única información que logramos obtener fue que a nivel nacional la Policía Nacional dice que recibieron 36 quejas por parte de sociedad civil diciendo que habían sido víctimas de violencia policial, y de esas 36, 34 fueron concluidas, una está en proceso y una está por asignar. Lo que sigue siendo preocupante porque frente al proceso disciplinario por parte de la Policía Nacional, es un proceso disciplinario que es interno y es un proceso disciplinario en donde las víctimas siempre o usualmente es la que lleva de perder. ¿Y por qué lleva de perder? Porque es un proceso altamente revictimizante. La víctima, todas las audiencias de procesos disciplinarios se realizan de manera presencial. ¿Quiénes son los jueces y partes? Los mismos funcionarios de la policía. Entonces quien te defiende es alguien de la policía. Si tú no tienes una persona que te pueda acompañar o representar judicialmente, quien hace el papel de juez es un policía y quien defiende a un policía es otro policía. Es un proceso en donde la víctima tiene que contar hasta 5 veces cómo ocurrieron los hechos de violencia. Y por último, sigue siendo un proceso que esté marcado específicamente sobre el cumplimiento o no de las directrices de la policía. En consecuencia, tú no te puedes dar debates en términos generales que el procedimiento haya incumplido tratados internacionales o que haya incumplido, por ejemplo, la Constitución, porque lo que se verifica en ese proceso disciplinario es si el policía realizó el hecho de acuerdo al procedimiento o no. Entonces es un proceso altamente revictimizante y que termina usualmente la víctima perdiendo. ¿Por qué? Porque las víctimas están en un entorno que es altamente coercitivo. Por último, cerraría diciendo que muchos de los casos de violencia policial no terminan tampoco presentándose como queja, y ojalá que no haya un miembro de la policía aquí porque me podrían quemar, porque las policías tienen una oficina que se llama la Oficina de Derechos Humanos, que termina haciendo en vez de acompañar a las víctimas de presuntos casos de violencia policial, terminan convirtiéndose en instancias que buscan limpiar el nombre del funcionario que realiza un procedimiento errado. Y eso y muchos de los testimonios que logramos recopilar para el informe nos presentan de que funcionarios de estas oficinas terminan contactándose con las víctimas y diciéndoles: ay, aquí quite la queja, porque si usted pone la queja hay un servidor público que va a terminar siendo despedido, que lo van a suspender 3 días, que lo van a terminar trasladando. Y algunas víctimas han manifestado que han terminado desistiendo del proceso porque está en un entorno altamente coercitivo, porque quien está en cabeza de esta Oficina de Derechos Humanos termina llamando múltiples veces a las personas o algunas de ellas han sido víctimas de persecución por parte de miembros de la fuerza pública ante la apertura de un proceso disciplinario. Entonces, como ya me quitaron el tiempo, no puedo seguir hablando, porque podría seguir hablando mucho más. Entonces, yo no sé si tenemos tiempo para que me hagan preguntas. No hay tiempo para preguntas. Pues yo voy a estar afuera, así que me preguntan. ¿Qué cosa? Me han silenciado. Eso es homofobia. Eso es homofobia. Entonces... Hola.
Bueno, muchas gracias a todas, todes y todas las personas que nos han acompañado. En este momento queremos invitar al espacio a la artista performer Jofranca, la bruja que canta. Es una artista multidisciplinar del Caribe colombiano que se formó en canto lírico con maestros del Conversatorio de Tolima, quien a través de su trasegar lesbo maricón construyó una mirada crítica hacia el discurso hegemónico del sistema cispatriarcal en el marco de activismos y pedagogías de sanación holística. Actualmente está en 6º semestre de Producción Musical y Artes de la Grabación en el Instituto Tecnológico Metropolitano de Medellín. En este monólogo teatral nos mostrará Memorias de una trabeca insurrecta, una obra interdisciplinar que devela con el lenguaje tragicómico las contradicciones y fisuras de la heteronorma generadas en la infancia, adolescencia y adultez. Un grito libertario de la aquelarre travesti que reivindica la digna rabia ancestrans y el aullido feroz de la manada. Duérmete, mi niño, duérmete. Aún no sabes lo que te espera. Duérmete. Arrurru, mi niño, arrurru. No llores más, mi niña linda. Deja que el viento se lo lleve todo, para que el corazón lo sane paso a paso. Cuánto te encasillaron como hombre o mujer, no te preguntaron nada, pobre niña. Tururú. La vida se va organizando. El mundo se mueve como una voz en off en la historia del teatro. Somos voces invisibles que muchas veces al cuestionar la norma hemos sido silenciadas. El escenario se mueve y el show debe continuar. Aún así, decides que lo mayor que debe resaltar de ti es la libertad y la autenticidad. Libertad y autenticidad. Libertad y autenticidad. Libertad y autenticidad. Libertad, libertad, libertad. Aquí estamos en el telón, porque sí, también puedo ver la película, también puedo ser la víctima, la victimaria. Puedo estar detrás, de espalda o de frente. Todo es una simulación, una narrativa construida para alimentar a los egos hambrientos de poder. ¿Qué es realmente lo que está vivo o muerto? Si la memoria dignifica y reivindica el aquelarre travesti.
tantas ilusiones y tantas miradas, tantos despojos y tantas celebraciones, tanta tranquilidad en algo de un color tan hermoso, tan diferente. Nunca pensé que ese color representara tanto en mi vida. Pero también jugué con carritos y también me di la posibilidad de estar aquí, ronroneando divinamente. Porque bueno, sí, es cierto, una es mariquita, plumífera, regia, ella empoderada, pero uno también tiene su lado de machota, porque uno también le gustan los carritos, ustedes saben los colores allí, una mariquita regia, divina, el amiguito de la cuadra, el compañerito del colegio, el que te gustó, vamos a jugar a los carritos y luego a la papá, y a la mamá. Vos sabes de amor, te amo yo haciendo. Pero vamos andando los caminos, las historias y los recuerdos, y paso a paso la vida se manifiesta. Y he aquí la gran ruptura, cuando en vez de preferir ser, sí, me encantan los Power Rangers, que no quiere ser una perra poderosa, obvio. Pero a mí me gusta la delicadeza de la princesa, esa muñequita que curiosamente tiene el azul, debería tener rosado, diríamos por ahí. ¿Quién iba a pensar también que dentro de unos años justamente este Power Ranger iba a salir diciendo que era una marica? Quiere decir que inconscientemente la marica buscó a la maricada. Pero qué lindo esto. Pensé en que yo sería la princesa. Y este sería el más poderoso guardián y guerrero de toda la galaxia, para que la travesti se reivindicara, se sintiera protegida, orientando un poco la ausencia del padre, claro está. Pero bueno, la sorpresita estaba aquí debajo de la pantaletita, que obviamente yo sabía que, aunque no debería estar en este cuerpo porque era supuestamente un hombre, siempre fui la princesa, siempre. Y bueno, la corona que primeramente tuve, creo que fue la cachetada de mi padre cuando le dijo de que si era marica, en el pueblo les metían un plátano por el culo. Ay, gonorrea, que hijo de putas, no. Me acuerdo tanto de eso que me dijo mi abuelo: en la familia solo hay varones, no hay maricas, y si hay marica, lo destierran. Curiosamente fuimos desterrados porque después llegó el desplazamiento forzoso, y todo lo que tuviste un día se fue y se perdió. Conclusión, incluso el que despoja también es despojado, porque así es el sistema. No le importa solamente la raza o el color, es también lo que tienes y lo que vales, por lo que has adquirido, quizás despojando a otros. Qué ironía la vida pasa. Pero yo creo que también vamos adquiriendo armas, porque definitivamente la comunidad travesti me ha dado la fuerza para resignificar mi historia. El hombre que murió para dar vida a la mujer que hoy quiere tanto amarse. Pero me fui despojando poco a poco de ciertas etiquetas e historias imprimidas por recuerdos de: yo soy el hombre y yo trabajo y yo proveo, pero tú haces todo lo de la casa. Eres mi ama, mi sirviente y mi esclava. Solo que no te lo digo directamente. Llego a él a través de un acuerdo paulatino y gradual para decirte que estás bajo la sombra porque yo te mantengo. Y vamos configurando al cuerpo con historias de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer, de lo que es ser muchas cosas. Pero también tenemos etiquetas. Claro que sí. Etiquetas. Gorda, marica, lesbiana, perra, puta, zorra. ¡Aberrante! ¡Te mando al infierno! Pero ¿saben qué? Normalmente en el infierno está la gente más divertida e interesante. Pero yo creo que hay que tener los pantalones bien puestos. Porque sí, de la falda nunca se habló, del vestido jamás, ni imaginar de la malla de la putería.
peligrosas. Pero las peligrosas son las que más están muriendo. Me cago en esta mierda. Me cago en esta mierda. ¡Sidosa! Huevón. Sale a veces peor tener diabetes y es más caro. ¿O no? Ah, pues es que como no se cuidó, porque solamente quien recibe eso son las putas, las travestis, la que le faltó fuerza de espíritu, la falda y culo caliente, la mostrona, la busconcita, todo para que lleve gonorrea. ¡Ladronas! Cuando hemos sido despojadas de todo lo que hemos tenido y ahora lo estamos recobrando, porque creemos que la puntancia y el aquelarre travesti se manifiesta con el lazo sororo de la rebeldía. Y sí, robo los corazones y los transformo en gente que cree que el mundo es posible desde la diversidad. Falsa mujer. Es que tienes bello, ¿cómo se te ocurre? Parce. Todo lo que uno se esfuerza para utilizar la naile, mi amor, que te cubre las capas de los poros de las vidas pasadas por 9.500 pesos en el hueco. No hay derecho. Huevón, no hay derecho. Falsa mujer, vos sabes todo lo que se dura la marica tramoyando la travesti, ella colocándose posibilitada para estar luego delante de Camorro refinada. Hola, mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Falsa mujer. Falsa mujer. Pero ¿qué es ser mujer? ¿Qué es ser hombre realmente? Soy porque tengo maquillaje, porque tengo unas tetas, un culo gigante que puede ser tener una bomba de tiempo si me he inyectado el silicón, porque claro que yo no voy obviamente a ver a otra hermana travesti que se colocó eso porque le gustaba, pero muy probablemente cuando lo hizo, lo realizó para darle gusto al estándar de belleza hegemónico. Tetona, culona, cintura pequeña, caderona, ella es la narcobelleza del Estado. Porque sí, estamos en un narcoestado. Pero claro, ser mujer no, supuestamente para la travesti, entre más femenina y delicada eres, menos tendrás violencia. Mentira. Si de hecho esto, que puede también ser una ilusión, te puede costar la vida constantemente. Que curiosamente parecen huevas pasas. Definitivamente. Pero también puede ser la ama de casa delicada, la que llegaba y le tendía el mantel a su esposo, esperando perfectamente para que el hombre le diga, sí, con un plato de comida mientras lee el periódico y ni siquiera es capaz de mirarla. Sí, lo viví muchas veces, mis amores. Sírvale más al hombre porque ellos comen más. La mujer come poquito. Es que no se ve muy gorda, pues. Mirá, ni cada vez, ¿está que rueda mi hija? Muchas palabras te escuché siendo muy pequeña. Ay, Dios. Y sí, tenemos historias e ilusiones. Y con todo y eso, todavía decimos ir. Dentro del amor romántico, que tan violento ha sido para nosotras. ¿Me quiere o no me quiere? ¿Me quiere o no me quiere? ¿El cacorro es mío o no es mío? ¿Me lo dio Grindr? ¡Me lo quitó Grindr! Vos sabés. Pero yo le hice caso una vez a una amiga, regia ella, la travesti, regia, y yo le decía, parce, es que definitivamente campeón de batallas, todo por 9.500. Ay, amor,
Una regia el panestín, mi vida, en la noche. Cara de muñeca, cara de ponqué, el culo que. Ay, mi amor. Ay, mi amor. ¡Y soporte! Porque a mal tiempo, como dice la Valeria Parras, la trabeca, labios rojos. ¿Cómo cambia un acierto? Mi hija, 5.000azos, hace milagros, mi amor. Porque olvídese que usted va a comprar puro más factor, mi vida. ¡Ja! Mami, hermano, que yo ser bien, pues, acá va a salir. ¡Bra! Porque se demoran tanto las mujeres. Ah, no, todas se demoran lo mismo. Bobo y copita. Todo lo que no tiene que te pase, gonorrea. Y ahora si quieren salir, supuestamente, hablando porque una se vuelve exigente y diciendo al hombre, ¿y tú qué inviertes? ¿Y tú qué provees? ¿Y qué das? Pero no solamente hablo de plata. Hablo de un hombre que realmente sabe lo que es a toda una mujer. Una mujer moderna, con antena wifi para que te conectes vía Bluetooth y con chucha redonda como las vacas. Pero bueno, todas estas bellezas construidas también pueden ser una falacia, mis amores, porque es una ilusión. El género también es una ilusión. O es que porque yo no tengo supuestamente el culo harto de silicón, yo no puedo ser mujer trans. Porque eso me decía. Cuando usted, mi amor, quiera triunfar en la vida, hay que envenenarla. 3 litros de silicón, Dios mío, que de esa mierda pasa. Pero sí, eso me pasó. De alguien activista, de una mujer trans activista, empoderada, pero incluso las más académicas, también tenemos los pajazos mentales. Pero yo creo algo. Yo creo que podré poco a poco despojarme de la mujer servil, de la historia que recorrió un cuerpo ardiente. Cuántas lágrimas se derramaron, cuántas historias yo viví por pensar diferente. Pero sí, también está la bruja, la hereje, la profana, la perra, la bandida, la que hoy como la que la retravesti dice, suerte gonorreas, no copeo del que me mira feo, ¡cuándo mariconeo! profana, hereje, rebelde. Porque sí, nos han quemado y reencarnamos. Porque no morimos en la memoria de cada madre, de cada mariquita, de cada droga, de cada lesbiana, de cada travesti, de cada manchona. No morimos, vivimos y como la hierba mala brotamos y agrietamos el asfalto. Y sí, bruja porque soy libre, porque es mi cuerpo, mi territorio, ni en la iglesia, ni el Estado. El cuerpo de esta gorda travesti es suyo.
allá ella con su escándalo, con su voz, toda masculina entre comillas, diciendo que se puede ser mujer sin importar lo que sean las piernas. ¿Y cómo te dicen? Bruja, bruja, bruja. Y yo digo, sí, perra, soberana, empoderada y todo lo que tú no puedes alcanzar. Porque mientras tú te echas escarcha, pioner, mi amor, para brillar, porque no tienes luz propia, la bruja, la gorda, la travesti, la anatema, la profana y la hereje lo hace con su propio lucero llamado amor propio. Florecer. Nos preguntamos qué tan fácil es florecer cuando nos han cortado como esa vida al tallo. Cuando no hay raíz. Cuando no puedes encontrar a tu hermana porque desapareció. Sí, desapareció la hermana. Solo sabemos que fue a putear en la variante. Por ahí quedó la Dana, un cliente, la mandó. Pero no importa porque es una travesti más, es una estadística más, es un informe más, es un número más. Solo se pregunta, ¿quién va a pagar la EPS de la travesti en caso de que se enferme? O peor aún, ¿quién paga el seguro mortuorio? Seguro usted a la marica puteada y lograba conseguir 20,000 pesos al día para poder comer y pagar la pieza. Por favor. Por favor. Y así somos las culpables, supuestamente. Y sí. ¿Y cuerpo? ¿Será que está en venta? Porque obviamente el puteo no es malo. Es un trabajo también. Pero esta vez tiene que ser una elección consciente y bajo nuestras condiciones, bajo nuestras reglas, porque ahora nos toca a nosotras hacernos escuchar. Suerte a esos hijueputas gonorreas, pirobos, transfóbicos, homofóbicos, lesbofóbicos, bifóbicos y todas las fobias habidas y por haber que existen. Porque claro, solamente el que lo hace es estrecho de mente. Pero curiosamente lo que siempre está estrecho quiere ser abierto. Ay, mija, es que a ustedes no les ha pasado. Usted regia como el cacorro, mi amor. Porque claro, hay una política en el culo. Es que el que da no es marica, solo el que recibe. ¿Cómo se puede gozar pues? Hágale. Y sí, también se puede violar a la mujer aún siendo el novio, porque mi consentimiento es no, y si es no, tienes que respetarlo, pero no. La travesti y la puta no tiene derecho a mandar sobre su cuerpo, y se le dice, es que usted es buscona, usted ve lo que está poniendo. Parce, si tú vas a putear en la calle, tienes que mostrar la mercancía. Y aunque me duele porque es una mierda al final, porque no todas hemos querido putear. Yo en lo personal lo intenté y no lo conseguí cliente. Creo que era de un target muy especial y un tanto exquisito para ese joven. ¡Ay, querida muerte! ¡No llores más! Ecos y suspiro en la eternidad. Una voz que abre las virtudes profanas de la existencia y que recuerda en tiempos de silencio que lo que verdaderamente convoca a esta juntanza es la vida digna, es la posibilidad de elegir sobre nuestro cuerpo de manera soberana y autónoma, es la posibilidad de ver a la educación y no tenerla como un puto privilegio porque nos dieron becas. ¿Y cómo se sostiene con la hipoputa beca? Usted con no estudia y sin pasaje menos.
O cómo hace la travesti cuando llega al salón de clases, cosa que me ha pasado, e insisten por llamarte por tu nombre legal y jurídico. ¡Carlos! Gianfranca. ¡Carlos! ¡Gianfranca! ¡Carlos! Gianfranca gonorrea, porque sí, hay que gritarlo, hay que sentirlo, hay que decirlo, hay que vivirlo. Hay que parirlo desde adentro, con las huevas, tamacas, ovarios, útero, lo que tú quieras. Sácalo con tu dignidad. En tiempos de amor y de silencio, la que la otra vez se junta para decir que aún con estas máscaras que me quito, con esta belleza, con esta forma de haber construido lo que supuestamente no era, me di cuenta de algo, hermanas. Haga lo que haga usted, no lo haga para darle sus otros resultados. Hágalo, porque cuando se ve en el espejo se siente regia, bonita, empoderada. ¡Que dispone, que está enferma! Suerte, no crea. Lo enfermo, supuestamente para este caso, es más sabroso. ¿Y te atreves a amarme? ¿A quererme cuando me levante? Y mi barba incipiente porque no puedo más con la Gillette de 3.500 pesos. Y después la marica curtida, la travesti curtida con toda la política que me da, porque no todos somos porcelana, mi amor. Y salimos siempre siendo vagina. No, mi vida. Las travestis son privilegiadas, no se tienen para láser, ni para las tetas con el cirujano, ni el poblado, ni mucho menos a veces pagar la cuenta de entretenimiento médico. Ser bella también puede ser un privilegio, que incluso no te garantiza nada. Por el contrario, te puede poner en el foco del abusador y violento. Esto quiere decir que realmente lo que importa, ante todo, es que tengamos vagina, pene, lo demás, vale mucho más lo que tengo adentro, lo que aporto, lo que construyo, lo que siento y pienso entendiendo. Yo soy parte de un tejido llamado vida, llamado cosmos y universo. Porque quizás yo no tengo, pero si tú quieres yo pueda como muy bien. O todo lo contrario, porque en medio de todo, el Estado nos cuida. Nos cuidamos nosotras, nuestras parceras, nuestras maricas, la travesti. Nos cuidamos nosotras. Porque sí, el Estado ha sido ineficiente, todo el tiempo ha sido así. Pero bueno, esperemos que con esta presidencia algo pase y sea diferente. Pero ¿saben qué? Yo creo que sí. Yo creo que hay gente que cree que es posible construir nuevos mundos, realidades diferentes, donde tú y yo cabemos, donde la diversidad no es un motivo de exclusión, por el contrario, celebramos a la vida porque constantemente creemos que es posible una constancia donde todo el arco iris brille. Sí, negra, afro, india, rica, pobre, al final todas vamos a morir, todos vamos a morir y todos vamos a morir. Por eso siempre me hago una pregunta. ¿Qué legado le dejo a la humanidad? ¿Qué legado le dejo? ¿Qué le he dejado? La memoria de una vida posible, de una vida digna, una vida diferente. Hoy les hablo de Gianfranca a ella, la bruja que canta y encanta. Una catarsis de su vida, una historia que le costó también salir del territorio. Porque esta travesti gorda, profana, herediana, tema como me llamaban, pensar en un mundo donde todos y todas cabemos, donde es posible respetar a la diferencia, pero sobre todo dignificar a la vida, porque se le permite ser en total autonomía, libertad e independencia en el Estado social de derecho, porque si el Estado es un pacto, la ley casi nunca se cumple. Pero yo creo que hoy, aquí comienza la historia. Yo creo que hoy se florece algo. Yo creo que hoy los que estamos aquí, las que estamos aquí, le decimos sí a la vida, no a la muerte indigna, no al silencio, no a la transfobia, no a la homofobia, y a todas las fobias que te segregan y excluyen del mayor contenido que es el amor. Porque sí, la próxima revolución debe ser la del amor. Porque si no hay amor, no hay vida.
voz, que el canto libre. Porque la juntanza es fuerte y con mi viaje, con mi canto aquí estoy. Porque el amor sana y transforma, porque yo me reconcilio con mi historia. Ay, 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 ay. Somos la hierba mala que agrieta el asfalto y que en medio de la incertidumbre le dice que es posible hacer milagros donde nunca fue probable que el odio perdiera su poder. La revolución será la del amor. Muchas gracias. Gracias por ese espacio. Gracias a todos ustedes. A Caribe Afirmativo porque ha apostado por las mujeres trans para dignificarles, en este caso desde el arte. Honrada por este voto de confianza, porque es un espacio donde podemos compartir esas cosas que casi nunca hacemos nosotras, porque muchas veces lo escriben las historias las personas que no la vivieron. Una que la vivió y que la cuenta desde adentro agradece constantemente de que la vida puede ser un milagro cuando hay juntanza. Gracias a todos, a todas y a todes, a quienes están aquí, al Museo Casa de la Memoria. John, baby, gracias, Wilson, gracias por tan lindo espacio que me dignifica un montón, porque, wow, duele mucho cuando una hermana se va y solamente quedó el suspiro de lo que pudo haber pasado si hubiéramos roto la expectativa de vida de más de 35 años. Hoy les habla la Yufranca, la travesti, la bruja. Hoy les habla no solamente un artista, un ser humano que quiere un mundo diferente. Esa es mi apuesta. Aquí estamos reexistiendo, aquí estamos marcando otras formas de ver y sentir el mundo, y sobre todo creer que es posible que lo que nos une en la diversidad es más fuerte que lo que nos separa. Muchas gracias. Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Bueno, agradecerles a todas, todes y todos por acompañarnos en este escenario, el cual pues pretende honrar la memoria, encontrarnos, contarnos qué es lo que sucede. Y bueno, para cerrar, dos cositas. Vamos a hacer la lectura de un manifiesto por la dignidad de la vida de las personas con experiencia de vida trans y personas disidentes a la heterosexualidad obligatoria. Al final, queremos invitarles a que afuera del museo vamos a hacer la entrega de las copias físicas del informe y de unos regalitos que les trajimos. Colombia, tus hijas, hijes e hijos no pueden dormir en tranquilidad. El brazo armado del prejuicio dispara incesantemente contra nuestras cuerpas. En las noches nos desvela el miedo a dormir y encontrarnos con la pesadilla de la muerte que acecha nuestros sueños. La llamada que anuncia la despedida, el silencio que nos inmoviliza cuando une o uno de nosotros falta en las calles, los parques,
las oficinas y centros empresariales. La dignidad de nuestras vidas es incontable, no cabe en los registros de hechos victimizantes. No hay escritura pública ni notaría que pueda contener nuestra placentera libertad de vivir para hacer de los días una obra inacabada donde pintamos sueños y pesadillas. La vida de las personas con experiencia de vida trans está en peligro y no es de hoy ni de ayer. El asesinato sistemático de mujeres trans, el transfeminicidio o travesticidio es un mensaje a nuestras cuerpas, a las disidentes y fugitivas de la heterosexualidad obligatoria. No hay elección. La defensa de nuestras vidas no puede esperar a la creación de un sistema de alertas tempranas. La violencia es un lenguaje a través del cual las fuerzas patriarcales, racistas, neoliberales y capacitistas se comunican con nosotras y nosotrans. Hoy, con dolor profundo y digna rabia, honramos a nuestras muertas en el espacio público. Una montaña de flores para sembrar la vida en los lugares donde nos ha visitado la muerte. Hermanadas y en manada rechazamos los transfeminicidios de Luisa Mome, Paulina Smith Arroyave, Macarena Acuña, Sharon Muñoz, Luciana Román, Verónica Dantes, Valentina Barrera y Taliana Fajardo. También nos sumamos al llamado que nos hacen nuestras hermanas lesbianas que desde Argentina están rechazando el triple lesbicidio de Pamela Covas, Mercedes Roxana Figueroa y Andrea Amarante. Violencia por prejuicio, lesbo-odio, lesbo-misoginia. Asimismo, enviamos fuerza y amor lesbo-transmaricón para acuerpar a Sofía Castro, única sobreviviente de ese ataque lesbicida, que actualmente se encuentra en atención hospitalaria. Ante este escenario de fisuras y disputas, recordamos que el cuidado entre nosotras y nosotrans ha salvado más vidas que los insuficientes protocolos institucionales. Nos deseamos fuerza y dulzura para abrazarnos en los días donde el sosiego no duerme a nuestro lado. Sepan que no contarán más con el silencio cómplice. Que vivan las luchas lesbo-transmariconas en América Latina y el mundo. Muchas gracias. Bueno, mis amores, muchas gracias de nuevo. Vamos a empezar pues como a hacer la logística de recoger y afuera nos esperan los regalitos y los informes. Gracias totales a ustedes.